El creador del fondo anticíclico, esa es la denominación, el contador Matías Taceta, quien ocupaba el rol de secretario de Hacienda, Coordinación y Gestión Financiera de la Municipalidad. No, primero fui secretario de Hacienda, después fui secretario de Coordinador de Gestión y Finanzas y además secretario de Hacienda. Bien, y en aquel momento, desde la Secretaría de Hacienda, creaste el fondo anticíclico. Sí, en octubre de 2017 asumo como secretario de Hacienda y no había plata para pagar sueldos y planteaba como objetivo la creación de un fondo anticíclico. Creo que en la primera nota que me hace Paula Moreno yo hablo de un colchón financiero. Ajá. Que es la tranquilidad que te da, como cualquier economía, como puede ser una economía familiar, de tener un fondo por si llega a pasar algo. Hablándolo del sector público, quizás en una provincia donde estábamos acostumbrados a que no había ni plata para pagar los sueldos, hablar de un fondo anticíclico era ciencia ficción. Pero ese era el objetivo máximo que me había planteado en el primer año de gestión como secretario de Hacienda. Para guardar plata hay que tener un remanente. Claro, tenés que tener un superávit. Claro, quedó, va al banco. Esa es la definición. Quedaba al banco y, entre comillas, se esconden alguna... Porque yo he escuchado a concejales hablar de que no existía el fondo anticíclico. Entonces yo le explicaba cómo se crea. Una cosa son las partidas presupuestarias, otra cosa son los fondos o la plata que dispone el municipio. Lo podrían ver cualquiera de los vecinos o cualquiera que pida información en los plazos fijos, que he sido criticado durante mucho tiempo por tener plata en plazos fijos. Esos plazos fijos, uno lo que buscaba era mantener esas 4 masas salariales que yo me había propuesto como fondo, tener un desafío, mantener esos cuatro masas salariales, había que llegar a las 4 masas y después mantenerlas. Los intereses eran muy altos, hoy en día también son altos los intereses de los plazos fijos, en más del 110%, y le permitía al municipio, manteniendo ese fondo, ir comprando y haciendo obras. Se han comprado 21 vehículos en 2 años. ¿No? ¿De dónde sacaba la plata el municipio? Es un ingreso extraordinario. No siempre tiene ingresos por intereses de plazo fijo el municipio. Lo que lográbamos era mantenerlo, lo que buscábamos era mantenerlo. ¿Y dónde escondíamos ese fondo? Presupuestariamente, en distintas partidas, que eran partidas que no se utilizaban durante todo el año. Hoy se lo expliqué a la concejal Estefanía, que decía que no se sabía si había cuatro masas salariales. Cuando me fui del municipio en septiembre de 2021, la masa salarial era de 105 millones y pueden ver fácilmente que en septiembre de 2021 había 450 millones de pesos en plazo fijo. Esto hoy no pasa por el Consejo, Matías. No tiene la creación del fondo anticíclico, no tiene esa denominación, no hace falta. Si uno tiene la voluntad de mantenerlo y echar mano a ese fondo ante una eventualidad como pudo ser la pandemia, lo cual fue el único municipio que no se endeudó y fue el único municipio que ha creado fondos para ayudar a los comerciantes y sin ninguna ayuda del gobierno provincial. Eso hay que valorar del municipio de Esquel, pero era para cuestiones particulares, no era para decir, bueno, hay un problema en la economía y desaparece el fondo anticíclico. Creo que el desafío es mantenerlo, y mantenerlo es siendo cautos a la hora del gasto. Si uno sabe que está en crisis, no puede gastar más de lo que está presupuestado. Pero bueno, hoy en día queda apenas una masa salarial y veremos cómo termina el 10 de diciembre. Es importante hablar de cómo se forma este fondo, ¿no? De dónde sale, cómo se sostiene en el tiempo. No tenía que ver con partidas exclusivas que iban a este fondo anticíclico. No, había 3 partidas que utilizábamos en la Secretaría de Hacienda. Estaba también el jefe de administración del municipio, la jefa de contabilidad, que sabía cada vez que elaborábamos el presupuesto a dónde íbamos a destinar este fondo para cubrirnos. Y son partidas que durante todo el ejercicio no se utilizaban. Por ejemplo, excedentes financieros era lo que estaba en la cuenta bancaria del periodo anterior. Después había una cuenta sobre previsiones que difícilmente la pudiéramos utilizar durante el año. Y después otra cuenta que era edificio municipal. Todos sabíamos que no íbamos a construir ningún edificio y estaba la plata guardada ahí, cuidada ahí, y no la íbamos a utilizar.
pero, vuelvo a decir, ante una eventualidad se utilizaba. Y los intereses que generaba ese fondo anticíclico eran continuamente un excedente, porque la partida de intereses presupuestados era muy poco, y logramos la disponibilidad y poder utilizarlo en distintas secretarías que sí necesitaban, depende del momento del año, mayor dinero para poder hacer frente a sus necesidades. El remanente el que generaba el plazo fijo es lo que se utilizaba para esto. Sí, creo que llegó a ser casi el tercer o cuarto ingreso más importante de la municipalidad. ¿Quién lo tenía que controlar? El gasto. No, el gasto lo controla siempre el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, pero siempre fue gastado en inversiones. No un gasto, es una inversión. Los vehículos que se compraban, los camiones de basura que uno puede ver en la calle, los utilitarios, las cuadras de pavimento, cordón cuneta, las obras de servicios que se hizo financiado con fondos municipales, se decidía en un momento del año donde sabíamos que se iba a terminar el año con buenos números o equilibrados, manteniendo este fondo anticíclico, y se puede ver en cualquiera de los años que a partir de septiembre se tomaba la decisión de, bueno, tal secretaría necesita tal cosa o tal obra, bueno, porque había pasado todo el año y veíamos que el equilibrio se seguía manteniendo. ¿Te preocupa el pedido de estos fondos al gobierno provincial por parte del intendente Ongarato? No, no preocupa. Se advierte que la situación económica del municipio no es buena. Porque si se está pidiendo 325 millones para terminar bien el año, si uno analiza la ejecución presupuestaria, yo ya advertía a principio del año que el año pasado se había tenido un déficit de 300 millones. Todos los años, desde el 2017 en adelante, siempre tuvimos un superávit, mayor o menor medida, pero era para mantener el fondo anticíclico. Ya en el 2022, el déficit fue de 300 millones aproximadamente. Pesos más, pesos menos. Eso quiere decir que se pagaron los gastos del municipio con el fondo anticíclico. Si en el 2023 seguimos de la misma manera, utilizando el fondo anticíclico, llega un momento donde ya no tenés más. Entonces, es como vender la joya de la abuela. O sea, para vivir, terminamos vendiendo lo que teníamos y hoy en día nos encontramos sin el fondo, con un gasto que hay que cubrir, y que los ingresos municipales, eso hay que ser claro, los ingresos mensuales del municipio no alcanzan para cubrir el gasto. Por eso se tomó la decisión de cortar todos los gastos, que tampoco es la solución, ¿no? ¿Dónde crees que se genera el desfasaje? ¿Le haces un pedido, le elevas un pedido de informe al intendente? ¿Tuviste respuesta? No, todavía no, lo presenté el miércoles pasado, pero... ¿Cuánto es el tiempo? Calculo yo 10 días, pero hablé con distintas áreas municipales a ver si están elaborando el informe. Lo que necesito saber es en qué situación se encuentra el municipio para elaborar el próximo presupuesto, para ver cuál es la estructura que vamos a tener a partir del 2024 y ver qué proyectos podemos implementar en el primer año. Si tenemos un déficit mensual, el cual no nos permite ni siquiera pagar los sueldos, que nos permite pagar los sueldos, pero no nos permite hacer otras cosas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra el municipio? ¿Cuántos son los contratos? ¿Cuántos son las horas extras? ¿Cuántos son los empleados? ¿Cuántos son los adicionales de cada uno de los empleados? ¿Cuántos adscriptos hay? Todas esas cuestiones que uno lo veía cuando estaba en el municipio. Hace 1 año y medio que no estoy en el municipio y los desconozco, por eso pido el informe. Lo he hablado con Sergio, ya empezamos con la transición y los meses pasan enseguida, nos quedan apenas 3 meses para asumir. ¿Qué pasa si no llega ese dinero? Hay que empezar a hacer proyección distinta. Hay que terminar primero de la mejor manera del año. Es la primera vez que el Consejo Deliberante autoriza un aumento trimestral de impuestos. El módulo aumenta cada 3 meses. Eso era para acompañar, en definitiva, a la inflación. Tendrían que estar equilibrados los números. La inflación hoy en día está por debajo de lo que fue el incremento del módulo municipal. Entonces, o hay un mayor gasto, hay que ver cuál es el mayor gasto, si es el mayor gasto en combustible, en horas extras, no sé. ¿Y la medida hay que tomarla ahora? Sí, siempre. ¿Se lo vas a plantear al intendente? ¿Tenés algún proyecto de cómo? Fui claro, o sea, esto no es un cogobierno, gobierno Sergio hasta el 10 de diciembre, yo puedo aconsejar en base a mi experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda, pero son los secretarios actuales y el intendente quien toma la decisión, no.
quiero que el municipio tenga el equilibrio que supo tener en algún momento. ¿Por qué le pedís por qué le pedís elevás un pedido de informe? ¿Faltó comunicación con el intendente Matías? No le cayó muy bien a Sergio Ngarato el pedido de informe. Todo tiene que ser formal. Yo tengo que pedir el informe y el municipio, el ejecutivo me tiene que contestar. Por más que seamos del mismo partido político o del mismo espacio político, yo necesito la información para trabajar. Uh-huh. Y yo no puedo ir área por área pidiendo informes como si fuera un funcionario más. Claro. No es que se rompió el vínculo, no es que se rompió la relación que se venía gestando en este tiempo. No, yo pasé una transición cuando fui funcionario de William y Uh-huh. se estaba preparando la información para que quien ingresara, que no sabíamos quién iba a ser el secretario de Hacienda de Sergio Ngarato, tenga toda la documentación e información para presupuestar y para trabajar. Y yo trabajé en esa transición sin saber quién me iba a quedar como funcionario en el municipio de Esquel. Yo hasta 3 días antes de asumir Sergio Ngarato no era funcionario de Ngarato. Uh-huh. Yo ya estaba trabajando para provincia y me llamaron de la gestión Ngarato y volví. Pero trabajé para presentar la carpeta. Uno cuando hay una transición o hay un traspaso, te iré a presentar una carpeta con toda la documentación, claro, tanto en provincia como en cada uno de los municipios. Lo que yo pido es que se me dé alguna información para poder trabajar en el presupuesto 2024. Septiembre está a la vuelta de la esquina y una vez conocidos los nombres de las figuras que van a asumir en tu gestión de gobierno, ¿van a trabajar también en la transición? Sí, seguramente. Van a trabajar con cada una de las secretarías. Hoy vimos, por ejemplo, los concejales, ¿no?, que estuvieron participando hoy de una de las comisiones. Sí, la transición tiene que ser tanto en el Ejecutivo como en el Consejo. Tienen que saber en el Consejo cuáles son los expedientes que están pendientes, qué es lo que se está trabajando ahora. Se ha pedido que eviten las condonaciones, exenciones, porque afectan presupuestariamente al próximo gobierno, las excepciones a los códigos, y es por eso que se involucraron los concejales electos para advertir esta situación. Vemos que en el último orden del día hay cuestiones que afectan al próximo gobierno y sin embargo no les avisan tanto al intendente electo como a los concejales electos. Entonces por eso nos involucramos, lo que tiene que ser algo lógico de diálogo no estaba pasando, por lo tanto, sin que nadie se enoje, nos involucramos porque es nuestra función. El pueblo nos eligió y trabajamos no a partir del 10 de diciembre, sino a partir del 31 de julio.